Saludos bucaneros, esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Sé que tengo pendiente subir la tercera y última parte de mi trilogía sobre los piratas, criminales o libertarios, pero este es un tema que quería tratar así brevemente y un poco por encima debido a todo el revuelo que ha causado, y es los agravios históricos. Para que nos entendamos, un agravio histórico vendría a ser una afrenta provocada contra una nación o contra un colectivo y el cual, años más tarde, dicho colectivo acaba exigiendo disculpas públicas contra los que supuestamente perpetraron dichos actos. ¿A cuento de qué viene todo esto? Pues bien, todo viene porque recientemente el presidente de México exigió disculpas al rey de España, Felipe VI, por el tema de la conquista de México. Resulta un poco extraño que lo de que venga todo esto de un señor que es claramente criollo, perteneciente a una élite descendiente de españoles, que son quienes gobiernan México hoy en día. En tal caso, tendría que pedir perdón sus antepasados, ya que fueron ellos precisamente los que perpetraron dicha conquista contra los antiguos imperios azteca o inca. Pero en fin, todo el mundo sabe que los políticos de Latinoamérica se llenan mucho la boca con demagogia barata y populismo, que al fin y al cabo es lo que vende a las masas más ignorantes que se tragan todo lo que dicen los políticos. Pero la cosa no ha quedado ahí. Resulta que hace no mucho también unos imanes de aquí de España han exigido también disculpas por el tema de la conquista de Granada. No sé yo, pero creo que fueron antes los musulmanes los que llegaron aquí conquistando y ocupando territorio que no les pertenecía. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos quisquillosos. Lo que quiero decir con todo esto es, ¿hasta qué punto podemos considerar un agravio histórico como algo que necesite disculpa? Es decir, estamos hablando, en el caso de la conquista de América y en el caso de la conquista de Granada, algo que ocurrió hace más de 500 años. Estaríamos hablando de un hecho histórico del cual no queda nadie vivo para recordarlo, ni siquiera descendientes directos de gente que lo vivió y lo padeció. Por lo tanto, resulta bastante irónico que se vengan a pedir disculpas por hechos de los que ya nadie tiene responsabilidad directa. Pero claro, en Occidente por parte de colectivos de izquierda se ha puesto muy de moda este sentimiento de culpa y autoflagelación contra aquellos colectivos que se consideran oprimidos. Y claro, nunca faltarán estos lambebotas que siempre estarán pidiendo perdón por cosas que realmente ellos no tienen tampoco responsabilidad y a lo mejor ni siquiera sus antepasados la tienen. Pero según los estándares de esta gente, ahora mismo, Mongolia tendría que pedir perdón a medio mundo, porque ellos arrasaron con todo lo que pudieron desde Asia hasta Europa. Y de hecho fueron los mongoles quienes provocaron directamente la gran pandemia de peste bubónica de la Edad Media, una de las pandemias más atroces de la historia de la humanidad. Pues ya puestos, los turcos tendrían que pedir perdón a toda Europa y al mundo árabe por su imperialismo y por sus conquistas y las guerras que provocaron, por no hablar de que fueron ellos los que financiaron a la piratería berberisca, que eso llevó al mayor tráfico de esclavos en el Mediterráneo desde la época de los piratas cilicios. Lo que quiero decir con todo esto es que no tiene mucho sentido sacar agravios históricos tan lejanos y de los que nadie se acuerda. ¿Pero por qué se sacan? ¿O por qué se ha sacado en este momento? La verdad no lo tengo ni idea, pero mis sospechas es que algo gordo tiene que estar ocurriendo en el gobierno de México para tener que soltar esto así, porque sí y de buenas. Recuerdo que Chávez en alguna que otra ocasión también se quiso desprender de símbolos que se consideraban imperialistas, símbolos históricos del antiguo virreinato de Nueva Granada y posteriormente de la Gran Colombia, porque recordaban al Imperio Español. ¿Por qué lo hacía? Pues probablemente también para desviar la atención de otros temas que podrían ser más importantes en aquel momento. Podría hablar largo y tendido sobre el por qué la conquista de México no es tan como la pintan y cómo influyó eso en la creación de la nación mexicana. Que por mucho que se diga, la creación de la nación mexicana como tal vino mucho tiempo después de la independencia del virreinato de Nueva España. Pero claro, tenían que crear un mito nacional para poder justificar así sus acciones. Unas acciones movidas por unas élites que lo único que les interesaba en su día era mantener el poder establecido o incluso acrecentarlo un poco más. Lo que hay que tener en cuenta en el caso de América Latina es que su proceso de independencia fue muy diferente al del norte, al igual que también lo fue el de la propia conquista. Simplemente por esto. Ya no por diferencias idiosincráticas entre ingleses y españoles, no, que también. Pero básicamente por las diferentes realidades que se encontraron unos y otros. Los ingleses y los franceses, cuando llegaron a Norteamérica, se encontraron un vasto territorio, escasamente poblado por algunas tribus que acabaron
tomando las de Villadiego camino hacia el oeste a medida que se acercaban más los europeos. Un territorio enorme con una climatología muy similar a la de Europa y muy rico en recursos naturales. Allí los colonos empezaron a crear ciudades desde cero, de la nada. Y ahí tenemos luego, pues eso, grandes asentamientos como Boston o Nueva York que empezaron siendo eso, pequeños poblados de granjeros. Sin embargo, en el sur ocurrió todo lo contrario. Lo que los españoles encontraron en México fueron territorios muy poblados y con sociedades muy avanzadas y urbanísticas. Joder, hace falta recordar que los aztecas eran un imperio en todos los sentidos. Es por eso por lo que ahí los españoles no se contentaron simplemente con colonizar y crear unos cuantos asentamientos, no. Ellos simplemente cogieron, conquistaron lo que ya había allí y sometieron a la población pues como podrían haber hecho con cualquier otro país de Europa, es decir, como cuando la corona de Aragón conquistó Nápoles, por ejemplo. No colonizaron ni desplazaron a la población y la exterminaron, no, simplemente conquistaron, ellos se convirtieron en los dueños de Nápoles y los napolitanos acabaron jurando lealtad al rey de Aragón, no al rey... Perdón, al rey de Aragón, que acababa de convertirse en rey de Nápoles. Pues con México pasó exactamente lo mismo. De hecho, es bien sabido que muchos caciques indígenas acabaron también manteniendo su posición, simplemente esta vez pues rindiendo pleitesía a la corona española. Digamos que se provocó una especie de sistema feudal, una reproducción del feudalismo y de los sistemas políticos del viejo mundo en el nuevo mundo. Por eso hay que decir también que lo que hicieron los españoles en América no eran colonias, no como los británicos, no colonias en ese sentido, sino virreinatos, porque ahí lo que gobernaba era un virrey. Y esos territorios formaban parte del cómputo que era la corona hispánica. La pregunta aquí es, ¿debería el rey de España o alguien pedir perdón por todo aquello? Pues claro que no. Vamos a ver, ¿es que nos hemos vuelto todos locos o qué? Además, hay que tener en cuenta otra cosa, el actual rey de España pertenece a la dinastía de Borbón. En aquella época gobernaban todavía los Trastámara, por amor de Dios. Y no creo que quede nadie vivo de la dinastía Trastámara para que se le exija perdón por algo que además sucedió hace 500 años. Y en caso de que existieran, dudo mucho hasta que le importe. Pero claro, hay que ponerse a hablar de todo esto. Es muy fácil hacer demagogia barata y muy fácil sacar este tema para los populistas, porque así desvían la atención, como dije al principio del vídeo, de temas que son realmente importantes. El problema de cuando un político se mete en historia es que lo hace muchas veces sin un conocimiento verdadero de la misma, y también con ganas de manipular al populacho que muchas veces se lo cree todo a pies juntillas. Como dijeron una vez en la página en Facebook un día como hoy en la historia, dejen la historia para los historiadores o por lo menos para aquellos que entienden de ella. Y sobre todo para aquellos que no la utilizan para fines tan macabros como lo es la política. Soy Lobo el Navegante y nos vemos en el siguiente vídeo.